Oye, gracias, Maya. Qué gusto de verdad tenerte aquí en el Achuntándole. Es nuestro podcast, Maya. Maya Guara, qué lindo nombre que tienes. Gracias por venir. No, más bien ustedes las gracias. Qué bueno que cada vez hayan más personas que creen contenido de este estilo. Yo creo que es bastante importante. Y pues para mí el gusto, ¿no? Estar con ustedes, haber recibido la invitación y pues pregunten lo que quieran. No es una entrevista, Maita, es como una charla, ¿no? Es más que todo una charla. Y bueno, se le llama así, ¿no? Creadores de contenido, pero yo me siento así, che. ¿Por Yo qué? soy una persona que me gusta hablar y hablar con la gente, nada más. Ahora que eso suba a las redes es como crear contenido, o así Es se que de le llama, alguna ¿no? forma es contenido, ¿no? Hoy en día todo lo que encuentras en redes sociales, tenga el objetivo que tenga, ya sea el mero entretenimiento, de repente informar o algo más tranquilo, no deja de ser eso, no deja de ser Claro. contenido. Incluso cuando tú haces un live, una charla con tus seguidores, sigue siendo contenido. Digamos, por ejemplo, un Mario Espinosa, lo ubicas, ¿no es cierto? Antes que había las redes, él que tenía su programa en la de entrevistas también. Pero no le voy a decir a Mario Espinosa creador de contenido, porque esa, no ve porque Creo entra. que es cuestión de términos y de cómo ven las cosas las diferentes generaciones, ¿no? Exactamente. Yo creo que esta generación lo ve como eso, como contenido, y es el término en el que nos encanta hablar y expresarnos, y de repente personas que comienzan a tener cierta presencia en redes sociales como que recién están agarrando los términos, o como que a veces entre Sí. generaciones tenemos ciertos choques, a veces queremos decir lo mismo, pero como utilizamos diferentes términos, pensamos que vamos de algo totalmente diferente, cuando en realidad puede que tengamos y compartamos muchas ideas. Claro. Yo lo veo esto como como una forma más, digamos, como la televisión, la radio, ahora están las redes sociales, dentro de las redes hay otras categorías también, digamos, ¿no? Otras formas de manifestarse, ¿no? Entonces, pues yo lo veo así. Pero bueno, antes de entrar al tema de las redes sociales, Maya Guara, qué hermoso tu nombre. Aymara, ¿no? Maya uno y Guara es Viene de Guaraguara, estrella, sí. Estrella. Tus papás, o sea, tus hermanos, ¿cuántos hermanos son? ¿También tienen nombres así? ¿O vos Sí, eres la...? sí. Tengo una hermana, bueno, yo tengo 24 años, mi hermana tiene 23, somos mundos diferentes. Desde pequeña siempre siempre me gustaban las materias de historia, letras, literatura. Ese era mi mundo. Ujú. Y mi hermana era algo totalmente diferente. Ella le gustan los números, de hecho está estudiando informática, o sea, ella es otra cosa, Es pero un año tiene menor que vos. es un año menor que yo. Ya. Yo tengo 24, ella tiene 23. Mis papás son cristianos Ah, qué y lindo. bueno, eso obviamente ha influido mucho en mi vida y en la vida de mi hermana. Mis papás quisieron seguir las tradiciones familiares que tenían cada uno de poner nombres con significados. Entonces quisieron heredarnos eso, y tanto a mi hermana como a mí nos pusieron un nombre con significado. Querían Ya. darle un toque más especial, entonces fueron como que, ok, nuestra primera hija va a tener un nombre que sea Aymara, y tiene que ser uno que marque o al menos le dé una pauta de la bendición que queremos darle. Entonces, por eso mi nombre es compuesto, yo soy Maya Guara. Ujú. En Aymara viene a ser primera estrella. Entonces, fue como que la Claro. bendición que mis papás me dieron. Como la primogénita, llamémosle, la primera hija, la primera Sí, estrella. sí. Ay, qué lindo. Sí, y mi hermana se llama Naira Uma, ojo de Nairaum. agua, sí. Ya. Su nombre igual es súper especial y bonito porque Bello. ella abrió los ojos cuando estaba lloviendo. Entonces mis papás fueron como que hay que ponerle un nombre también como el de nuestra primera hija. Claro. Y de ahí vienen nuestros nombres. Oye, qué bello, che. Felicidades a tus papás, deben ser personas, son personas, ¿no? Con mucho fondo, llamémosle así, ¿no? Para poner así, ¿no? ¿Cómo se llama tu hermana? Naira Uma, ojo de Naira agua. Uma. Sí, Naira Uma, qué bello. un Y nombre especial. Y Mayaguara, primera estrella. oye, tienes una voz especial, tienes una voz privilegiada. ¿Es trabajada tu voz o porque naturalmente, digamos, y es por eso que te dedicas al tema de comunicación? Contanos. ¿Cómo empezó todo en radio? Bueno, Sí,
yo comencé en los medios de comunicación. Yo comencé en radio cuando tenía 17 años. Para ese momento no tenía idea de qué era lo que podía llegar a hacer con mi voz, pero sí tenía la idea de que yo quería dedicarme a hacer radio. Y básicamente toda mi historia siempre ha estado marcada por mis papás. Te comentaba que ellos eran cristianos, entonces cuando yo era muy pequeñita íbamos a una congregación que tenía su emisora. Entonces allá todo era libre y un día, por curiosa, se me ocurrió ir a la cabina de radio, tenía 10 años, y comencé a hablar. Y nadie me quitó del aire, nadie me dijo, no hagas eso. Y comencé a hablar, ahí mis papás me dieron como que su bendición, porque me vieron ahí tan tranquila, hablando frente a un micrófono, que era mi primera vez, y fue como, tú vas a ser comunicadora. Y ya lo dejaron ahí, pasaron los años, jamás se me fue la idea. Yo de pequeña amaba escuchar radio, escuchaba radio siempre que podía. De repente en esos tiempos no era muy común, ¿no? Tener un celular o tener un pequeño aparatito en el que puedas escuchar radio. Entonces yo recuerdo que todas las noches me dormía encima de una radio blanca que era como de este tamaño, porque no había audífonos. O al menos yo no sabía dónde guardaban mis papás sus audífonos y demás. Entonces yo me dormí así con la radio y crecí como que escuchando radio, escuchando estilo. Y ahí empezó. ¿Qué radio escuchabas? ¿Así Panamericana, Fides? Sí, porque era pequeña, yo no sabía cambiar, tampoco sabía qué era lo que tenía que hacer y era lo que mis papás escuchaban, ¿no? Ellos les gustaba escuchar noticias o les gustaba escuchar música en la radio, entonces yo crecí con eso. Ya cuando salí del colegio yo tenía algo en la mente y era de quiero hacer radio. ¿Qué estudias para hacer radio? Me decían comunicación social, entonces ¡pam! Me entré a comunicación social. De una, sí, sin pensarlo. Creo que nunca tuve que lidiar con la pregunta de ¿y ahora qué carrera elijo? Porque es algo fuerte, ¿no? A muchos jóvenes les pasa que están saliendo del colegio, les preguntan ¿y ahora qué carrera vas a elegir? Y es una pregunta crucial, porque de eso depende tu vida. O sea, ¿qué vas a hacer? Es el equivalente a cuando a un niño le dicen ¿qué quieres ser cuando seas grande? Así es. Yo quiero ser astronauta. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ser bombero. Pero Maya, o sea, en el peor momento del ser humano, tanto para varones como para mujeres, te toca pues escoger la carrera porque eres un adolescente, ¿me entiendes, no? O sea, no la tienes clara todavía, o sea, no, el cemento no ha fraguado, llamémosle así, y tienes que escoger tu carrera. Pero vos la tenías clara, vos mismo has dicho, o sea, vos no yo había sabía problema. que era lo que quería hacer. Así estaba es. segurísima. Y también tienes que escoger a tu pareja, ¿no? Sí. Esas son las fechitas, digamos, ¿no? Sí, y no solo eso, sino también lidiar con la familia. Porque muchas veces, esto no me ha pasado, pero sí vi compañeros, conocí amigos que querían hacer algo y la tenían clara desde muy pequeños, desde muy jóvenes, pero como que sus papás no estaban de acuerdo. ¿Y a qué voy con esto? A la importancia de no cortar las alas. Hay muchas personas que eligieron hacer algo con su vida, tal vez desde pequeños querían ser cantantes y demás, y fueron sueños que no lograron concretarse porque de repente su entorno familiar no estaba de acuerdo, de repente las condiciones no se dieron y no pasó. Hay otras personas que comenzaron su carrera desde cero, tal vez no contaron con el apoyo de sus papás y demás, no porque sus papás no quisieran, tal vez porque no tenían los recursos, pero al final lograron salir adelante. Entonces es muy importante, ¿no? Que tu familia te apoye, no necesariamente de forma económica, pero que no te corte las alas. Así es. Antes era peor, te cuento, porque antes, digamos, o sea, en mi generación, ¿no? Tenías que ser o licenciado o ingeniero o médico o abogado, ¿me entiendes? O sea, no se permite. Ahorita está hasta más libre, ¿no es cierto? Ahora es como... Alguien dice, quiero ser chef. Excelente, dale, ¿no es cierto? Quiero estudiar, qué sé yo, turismo. Dale, y qué hermoso, qué bello. Quiero estudiar música. Dale, cine. En mi época alguien que decía, quiero estudiar cine, te lo mandan de un puntazo, ¿me entiendes? Claro. No. Por eso quería recalcar, ¿no? La importancia de no cortar las alas, porque cuando algo te gusta, es algo en lo que te vas a esforzar, ¿no?
por ejemplo, los radialistas, ¿no? Les encanta hacer radio, pueden sacar muchos estilos, los voiceovers también. Ellos se preparan todos los días, ellos practican todos los días y para ellos no es como que algo aburrido, Claro. porque es su pasión, les encanta hacer eso y se esfuerzan en ser los mejores. Entonces, ¿cuántas personas pudieron haber sido las mejores en algo o los primeros bolivianos en llegar a hacer esto y no fueron porque les cortaron las alas? Así es. Entonces, es importante. Pero a ti no te cortaron las alas en absoluto y más bien Y ahorita lo agradezco mucho. Claro, y ahorita estás haciendo lo que más te gusta, ¿no? Y te apasiona. Sí, de verdad. Esto es lo que siempre he querido. No significa que sea el fin. De hecho, hay otras cosas más que quiero hacer. No, por supuesto, estás comenzando, eres jovencita, digamos, ¿no? ¿Qué radialistas te han impactado, digamos aquí? ¿Qué gente que hace radio en Bolivia te ha gustado su estilacho? O sea, has adoptado, digamos. En realidad, ay, perdón por lo que voy a decir. Dale. Siento que van a matar. No, aquí se No, puede decir todo. Yo pienso que aquí en Bolivia hay muchos estilos de radio que todavía no se dan. Por ejemplo, generalmente si tú ahora te pones a escuchar diferentes emisoras, vas a notar que o encuentras revistas misceláneas o encuentras información. Ujú. Y el estilo de locución que yo quería manejar era algo diferente, era de redes sociales. Ah, ya. Entonces, en ese sentido, no es como que tenga un estilo o una persona de quien yo haya adoptado el cómo habla, el que dice o qué hace, Sí. porque todos hacemos eso cuando empezamos con nuestras carreras, siempre Claro. buscamos un referente. Sí existen referentes en periodismo, pero yo creo que lo que quiero hacer en cuanto a locución, no redes sociales, en cuanto a locución, es algo totalmente diferente. Por ejemplo, a mí me encantaría que existieran academias de doblaje en Bolivia. Si bien hay pequeños grupos que como que están empezando a trabajar en el tema de... ¿Qué es el doblaje? Del doblaje. Ah, ok. Sí, o sea, yo no conozco absolutamente. Yo me he metido a esto porque doblaje. Doblaje de películas, de series. Generalmente, cuando se graba una película, pues su idioma original Sí. están en inglés y se necesita hacer una adaptación del guión y un doblaje al español latino. Lo que hace el Eugenio Derbez con el burro de Shrek, digamos, ¿o no? Exacto, aunque Ah, ya. Eugenio Derbez sería más un Star Talent, digamos, no es Star Talent. o sea, no es una persona que ha estudiado como tal Ah, ya. para poner su voz, pero vaya que lo ha hecho bastante bien. El estilo, Claro. entonces, el estilo que yo quería para hacer locución, yo quería hacer algo totalmente diferente y no algo que esté enfocado solo en la información o en hacer una revista miscelánea, que es lo que generalmente se encuentra aquí en Bolivia. Quería algo totalmente diferente y creo que ese estilo lo encontré en diferentes canales de YouTube. Ya. Hoy en día hay muchos canales que te hablan de curiosidades y estas son 5 cosas que no sabías de la película de Eugenio Derbez y Ya, o sea, ese de es Badaboom, como, digamos. sí, de Badaboom, ese tipo de Ya. cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido hasta ahora no he visto un contenido así Ya. en Bolivia, ¿no? Pero sí, lo bueno o lo genial es que hay locutores bolivianos que están trabajando en canales de YouTube como Watchmojo en español. Y es una voz Ya. boliviana. De repente no los conocen aquí, Ya. pero allá son Famosos, de eminencia, digamos, sí. Y yo pienso que aquí en Bolivia deberíamos empezar a hacer ese tipo Claro. de contenido, porque voz no nos falta y algo genial de los paceños, de los bolivianos, pero en especial de los paceños, es que tenemos un acento neutro, no tenemos dejos. Sí. Si yo fui a unos congresos, digamos, ahí, por ejemplo, fuimos a Rusia, a Moscú, y el traductor me dice, oye, qué bien que los mexicanos y los bolivianos. Y los bolivianos. Sí, es como que fácil de que nos traduzcan, no sé si, Ajá. o sea, ese es un medidor, digamos, Sí, ¿no? sí. Hay un acento neutro. Evidentemente. Entonces yo creo que eso es algo que deberíamos aprovechar mucho, salvo por la R en La Paz, pero
Así la es S, un tema. ¿no? Sí. La Pero eso R se o la corrige, R, pero sí. son temas que se pueden corregir. Peso, ¿no? Claro. Eso sí, eso Sí. sí ¿Te han dicho que tu voz se parece a la de Badaboom o no? Sí, me lo han dicho muchas veces. Cierto, yo ahorita recién estoy. Me lo dijeron muchas veces. Yo en realidad nunca sé qué responder a este tipo de comentarios, porque creo que es algo bueno y sí, No, compararse, algo sí, pero tranqui. sí, ¿no? Compararse nunca es bueno, pero tienes una bonita voz que se adecua a lo que nos gusta en redes, ¿no? Es que ese es el tema, o sea, evidentemente cada estilo de locución tiene su nombre, pero si a mí me tocara ponerle un nombre, yo diría que ese es el estilo de internet, porque Ya. eso es lo que tú escuchas en internet y es Sí. lo que te llama la atención, que no es lo mismo cuando prendes la radio y escuchas una persona en un mood totalmente diferente, Sí. o alguien dando noticias, o alguien en una charla como ahora, no es lo mismo. Exactamente, es muy diferente, ¿no? Yo creo que el podcast es un cruce entre la televisión, porque Porque hay hay cámaras, porque ves cómo reacciona la persona. sí, la radio y el videoblog. ¿Te parece Sí, o no? sí, Más no, o menos y pienso lo así, mismo. claro. Es una mezcla de las tres cosas. Sí, Y lo mejor de los podcasts es que de alguna forma conoces a la otra persona como que en su versión más humana. Obviamente hay su gente lado que B. como que trata de mostrar lo que decidieron que van a mostrar en redes sociales, pero aún así es como que en redes sociales existe más sinceridad. Al menos en los podcasts, pues eso es lo que yo puedo decir, es lo que yo siento. Siento como que más sinceridad, que no es lo mismo que en radio tengas que hablar de tal tema. Hay muchas cosas que no vas a decir. claro. Uno, porque digamos, en las radios normalmente en vivo, ¿no es cierto? O no, bueno, sí hay programas Que son grabados. grabados, Pero editados. tienen su guión, lo Sí, editaron. sí. En cambio aquí claro. no hay nada, ¿te has dado cuenta? O Sí. sea, vienes, hola, ¿cómo estás? Es Sí, natural. muy bien. Si quieres un café, listo, comenzamos a hablar, digamos, ¿no? Sí, sí, es más natural, se conoce a la persona desde el otro punto de vista, se mezclan, por supuesto, la especialidad que vos tienes con la persona, nos has contado de tus papás, o sea, de tantas cosas, ¿me entiendes? Que tal vez no lo puedes hacer en radio o en tu programa, digamos, ¿no? Pero sí, ahora sí, después de tanta vuelta respondiendo a tu pregunta, ¿a quién admiro? No solo como periodista, yo sé que muchas personas lo admiran como periodista, sino también por todo el paso que tuvo en medios de comunicación a John Arandia. Sí, John. Estuve escuchando alguna de sus entrevistas y él en su momento también comenzó en los medios de comunicación cuando era bastante joven y no siempre fue periodista, él también era radialista, también presentaba canciones. Ah, sí. Claro. Entonces él cuenta bastantes anécdotas que de por sí se convierten en un referente porque tal vez tú estás comenzando apenas el camino y vas por la de presentar canciones y luego te saltas de repente a sacar otros estilos, a hacer voz comercial, ser voiceover y hacer otro tipo de cosas y te das cuenta que es un proceso de formación y de aprender y mejorar, caerte, no importa, pero Claro. seguir aprendiendo, mejorar. Y yo creo que las grandes eminencias en medios de comunicación han pasado por eso también. En algún momento también tuvieron que caerse, tuvieron que aprender, mejoraron y ahora como que hacen muchas cosas. Claro. Y eso es genial. No te puedes quedar con una sola cosa Claro. tampoco, ¿no es cierto? Alguien decía que cuando estás estancada en algo, cuando algo se te estancó, ¿no es cierto? Ves que no está avanzando, que la llanta está girando, pero no avanzas, como que está patinando, te falta innovación, dice. Sí. O sea, es sí. como un referente. ¿Qué pasa? No estoy avanzando. Más innovación. Y innovación es hacer otras cosas, explorar otros mundos, digamos, ¿no? Sí. Oye, de la radio, sé que estás trabajando también en el Q de Show, ¿no? Contame cuál es la historia, Show. me encanta ese programa. Yo aprendo mucho del Freddy Valle. Freddy Valle, sí, la verdad, la verdad que sí. Yo creo que en cada entrevista todos aprendemos algo nuevo. Poder interactuar también con los famosos bolivianos, bolivianos que tienen trayectoria, poder escuchar todas las historias que tienen.
Y algo interesante es que lo que ustedes ven en redes, en redes sociales es como que la versión resumida, ¿no? Porque muchas veces cuentan anécdotas que son increíbles, ¿ya? Claro. Entonces, bueno, querías que te hable con respecto al QD Show. Actualmente soy una de las voces comerciales y una de las voces en off de el QD. Honestamente, no pensé que iba a llegar a trabajar con ellos y yo siempre le voy a agradecer la oportunidad a Freddy, a Silvia y a Alan por eso. Yo recuerdo cuando los veía en CBC y ver todo el cambio que han tenido hasta ahora, más de 500,000 de seguidores en Facebook. ¿Cuántos años tiene de trabajo el Freddy? Digamos, o sea, porque él comenzó creo en radio, televisión, ha hecho teatro. Creo que sí, ¿no? O sea, sí, es como que igual, hizo muchas cosas. Honestamente, no sé cuántos años va toda su carrera, pero bueno, al final la lograron. Sí. Recibieron un premio Maya como mejor programa de entrevistas, que fue la cereza del pastel y se lo tienen súper merecido. ¿El año pasado fue? Sí, no, este año recibieron el premio Maya a mejor pero programa vos también de eres parte, has contribuido a ese logro, digamos, ¿no? Todo un gustazo poder trabajar con ellos, la verdad. O sea, pero ¿eso qué es? Eso es... No le puedes decir a Freddy Valle que es creador de contenido, ¿no ves? No, eso es otra cosa. Es otra cosa, digamos. O sea. Eso es otra cosa, porque el QD comenzó en televisión, ¿no? Ya. Sí, es que ahora ellos también suben su contenido a redes sociales, pero comenzó como tal, como lo que era un programa de televisión, y tiene todo un formato. En realidad es un late night show. Sí. Algo que marcó la diferencia, porque honestamente en Bolivia no hay muchos programas de ese estilo, y si es que hay, no siguen el formato original. Sí. Yo me atrevería a decir que el QD Show es el único programa que sigue el formato original de un late night. Sí, me gusta. Y tiene también otras partes, ¿no? No sé, como otros segmentos se dicen, ¿no? Como Realidad Perdida, Desafía a tu Conductor y el Backstage. Exactamente. Realidad Perdida que también marcó la diferencia, ¿no? Porque si bien en un principio en Realidad Perdida se hablaban de historias de terror, cuentos misteriosos y ese tipo de cosas, hubo una saga, yo recuerdo bien, esa y fue mi saga favorita de Realidad Perdida, en la que se habla de la historia de Bolivia. Ya. Entonces, esto no lo hacen con el invitado. No, esa es una sección aparte. Ya. No, pues es todo un show. Es todo. Claro, no, nada que ver. Deben trabajar muchas personas, ¿no? O sea, ahí... Evidentemente sí, hay varias personas que trabajan en el QD Show, cada una le mete su empeño, su esfuerzo. Yo sé que ustedes ven el trabajo, o sea, ustedes conocen a quienes son las caras del programa, Freddy, a Silvia, Alan y Fabio también, pero sí son más personas que están trabajando en ese proyecto que también aportan. No, es hermoso programa. Ahí han pasado los más famosos de Bolivia. Evidentemente. Entre políticos, artistas y artistas de todos los géneros, digamos, ¿no? Músicos, teatro. Presentadores de televisión también, periodistas. Comediantes, humoristas, periodistas. Sí. ¿No? Y eso sí, a mí me gusta mucho. Yo veo y aprendo mucho del Freddy. Pero bueno, ahorita me está diciendo que también hay personas que sí trabajan. Freddy será la cara visible, ¿no? Pero hay otras personas también que laburan duro ahí, ¿no? Sí, pero definitivamente, nada, yo estoy muy agradecida con poder poner un pedacito de mi voz. Voz en off. Voz en off, sí. ¿Qué es la voz en off? Eso te pregunto. Lo vamos a decir de la forma más tranquila posible, ¿no? Es esa voz de fondo que ustedes escuchan que se encarga de leer las publicidades o presentar a los presentadores, valga la redundancia. Es esa voz la que ustedes escuchan. Somos dos, mi compañero es Gio Luján. Yo soy relativamente nueva, apuesto a que conocen su voz, es de él, precisamente porque él los viene presentando desde que, el QD empezó. Y ahora Freddy Valle, así es. Y con ustedes sus anfitriones, Freddy Valle, Silvia Quispe, y bueno, él fue esa es la voz en off. Sí. Y cuando dicen, digamos, la propaganda, qué sé yo, ¿no? Champú, ¿eso qué es? ¿Voz comercial o voz en off también?
Tienen que hacer voz en off. Voz comercial o ya como voiceover vendría a ser, bueno, en el caso de que tú grabes un spot publicitario o una cuña, ¿no? Es algo totalmente diferente. Pero sí, como que muchas personas confunden estos términos porque no son temas de los que se habla comúnmente, ¿no? Sí. Entonces... Para vos son normales, pues. Pero para mí es normal, pero... Y nos vamos a unos comerciales. Eso es voz en off. Sí, ¿no? ajá. Y quien pone su voz en, no sé, en el spot de antigripal tal cosa, no quiero dar marcas. Ya. Esa es una voz comercial, porque ya es la cosa ya está procesada, grabada, claro. ajá. Ya. Eso ya está grabado, ¿no? Sí. Que igual soy su voz comercial, así que no hay mucha diferencia en eso. Tal vez en el formato o en el cómo se presenta. Pero ahora, Maya, tienes vos un programa muy exitoso, me gusta mucho y lo veo también y lo sigo. Son las 5 noticias del día. Las 5 noticias del día. Sí, a ver, contanos eso, es espectacular. Vamos viendo primero cómo nace la idea. Es en TikTok. A ver, dale, a mí me encanta. Te diré que es una historia bastante larga. Bueno, a ver, te la cuento. De alguna forma esto tiene también que ver con mi trabajo en radio. Actualmente yo estoy trabajando en Es Latino Radio. Vaya, ellos también han ganado un premio Maya este año, así que yo me sentía en las nubes porque creo que los dos lugares, los dos proyectos en los que estoy, los dos han ganado un Maya, así que es genial. Ellos ganaron el Maya a Mejor Radio Difusora Juvenil. Yo vengo trabajando en Es Latino Radio desde el 2019 y al igual que otros medios, Es Latino Radio tuvo que como que adecuarse a los medios digitales y comenzar a hacer contenido en redes sociales, porque ahora medio que no está en redes sociales, no medio existe. Que para esta generación no existe, ¿no? Entonces ellos comenzaron y yo como que ya tenía cierta experiencia grabando y como que a mí me gustaba mucho hacer contenido en internet, entonces ellos decidieron ponle voz tu estilo a estos videos. Entonces ellos comenzaron a hacer como las Es Latino News, que son noticias del mundo de los famosos, del mundo pop y ese tipo de cosas. Y hubo un momento en el que las noticias de famosos no solo eran como que noticias de Rosalía, de Rauw Alejandro, o cantantes que de repente conoce la generación Z. De alguna forma se cruzaban con los famosos bolivianos. Y yo sé que me preguntaron sobre el tema de las 5 noticias y es toda introducción aquí va el cómo se relacionaron las cosas. Está súper interesante. Entonces, en algún punto, como que las noticias que hacíamos, las noticias pop, se mezclaron con lo que estaba pasando en la farándula boliviana. Y estoy segurísima de que ustedes recuerdan todo, toda la energía, toda la emoción, todo el entusiasmo que existió en redes sociales con respecto a la participación de Lenka Nemeth en el Miss Universo. Sí. Básicamente nos deslumbró a todos. Entonces, en algún punto en Es Latino Radio dijeron vamos a poner dentro de las Es Latino News una que hable sobre Lenka Nemeth, el hecho de que ella se convirtió en una de las favoritas por varios misólogos y especialistas en el tema. Ella era una de las favoritas, entonces que es una boliviana que comienza a hablar acerca de sus proyectos huertos urbanos, era algo que teníamos que poner en redes sociales y hacerlo al estilo que nos gusta, el estilo de locución en internet, entonces lo hicimos. Yo recuerdo que postearon eso en las redes sociales de Es Latino Radio y de repente no se hizo muy viral y yo dije... voy a cortar solo la parte de Lenka Nemeth. Y corté la parte de Lenka Nemeth y la voy a poner en TikTok. Y mis amigos me decían, ¿por qué? Y yo creo que este es un contenido que merece ser visto por más personas. Mi cuenta era súper chiquitita, tenía 20 seguidores en TikTok ese rato. Y dije, la voy a poner, a ver si es que le va mejor. Y de paso... como estaba comenzando el tema de trabajar como voz comercial y hacer diferentes tipos de locución, para mí era como una oportunidad también de mostrar mi voz. Aparte, era una cuenta de 20 seguidores, o sea, ¿qué probabilidad había de que eso sea viral? Subí esa nota y se hizo viral, al menos para una cuenta de 20 seguidores. Claro.
al día ya tenía como 20,000 reproducciones. Y para mí era como, wow, son 20,000 reproducciones. Obviamente había personas que estaban apoyando a Lenka Nemeth, pero me sorprendió mucho también los comentarios de personas que decían, ¿y de dónde sacaron este video? Badabun habló del tema. Eso me pareció un comentario como que muy exagerado. Honestamente, pero Badabun son súper grandes, tienen locutores buenísimos. Claro. Entonces me parece que tal vez a alguien sí le gustó el estilo de locución y dijo algo así como de, ay, está bueno, no parece de aquí. Y habían personas de otros países que comenzaron a comentar el video y llegó a las 100,000 reproducciones. Y yo decía, wow. Claro. Al día siguiente llegó a las 200,000 reproducciones, llegó a las 300,000 y sí se hizo viral. Entonces mi cuenta comenzó a crecer y yo dije, voy a hacer eso. Claro. Voy a hacer lo que quiero, que era locución al más puro estilo de internet, subiendo noticias pop. Y por un tiempo lo estuve haciendo. Pero tenía que jugar mucho con el tema de mezclar noticias pop con algo que también le sirva a la audiencia, porque siempre lo creí, que si es que tú vas a hacer algún tipo de contenido en redes sociales, de alguna forma tiene que ser algo que aporte. Yo sé que hay muchas personas, muchos influencers que hablan de sus vidas, pero si los analizas bien, de alguna forma te dan consejos o le dan algo a la audiencia que aporta a su vida, y eso hace que la gente también comience a seguirlos y demás. Así sea como 5 tips para hacer esto, 5 cosas, o sea, son cosas que aportan a tu vida. Entonces yo quería hacer eso. Quería hacer contenido que sea pop, pero que también tenga algo de información y que la persona que está viendo el video diga, ay, esto me sirve. Yo puedo hacer eso también. Entonces yo quería eso, por un tiempo estuve haciendo eso hasta que existieron ciertos conflictos en Colombia. No sé si recuerdan ustedes el paro que se hizo en Colombia. ¿A qué voy con esto? Que yo quería hacer una nota de eso, porque me llamó mucho la atención que un fandom como que se hizo políticamente activo. ¿Qué es un fandom? Un fandom, un club de fans de un artista, un músico, un cineasta, un actor. Club de fans. Un club de fans, ajá. Como una parte de la radio, obviamente yo conozco, bueno, tal vez había grandes rasgos, ¿cómo se llama el fandom de, no sé, Sebastián Yatra, tienes tú ese BTS. Hubo paro en Colombia, no estaban de acuerdo con su gobierno y demás. Muchas personas comenzaron a levantarse y me llamó la atención que hubo un fandom. Eso fue en 2020. No recuerdo la 2020, en plena pandemia, digamos. Sí. Era en plena pandemia, porque todos estábamos ahí con el celular. Y yo recuerdo que hubo un fandom que se hizo sentir, que era el fandom de BTS. A ellos los llaman ARMY. Ya. Ellos son un fandom muy especial porque son políticamente activos. Entonces es como que todo ese fandom no le gustó nada lo que estaba pasando en su país. Uh-huh. Y decidieron publicar en redes sociales fotografías del paro, de lo que estaba pasando en su país, de toda la represión policial que había, con hashtags como amo a BTS, vivan las ARMYs y esas cosas. Y ellas y ellos hacían eso porque querían dar visibilidad en redes sociales al conflicto por el que estaba pasando su país. O sea, el cuerpo policial de Colombia estaba reprimiendo a muchas personas estaban, ¿cómo podría explicarlo? Se agredió a muchas personas y ellos estaban pidiendo algo justo, por así decirlo. Entonces, de alguna forma, la policía comenzaba a reprimirlos y comenzaban a quitar celulares y no se podía grabar, que era lo que estaba pasando en las manifestaciones. Y ARMY, represión, digamos. ARMY Colombia decidió hacer algo totalmente diferente. Y ya que varias personas se daban a la tarea de boicotear las cuentas de quienes ponían, digamos, cosas como
aquí el paro de Colombia, firmes, apoyamos a nuestro Claro. país, ellos dijeron, vamos a hacer algo más, vamos a hacer algo diferente, vamos a poner un hashtag de BTS de nuestros artistas que sé que no van a seguir porque son políticos, porque son de otra generación, y vamos a mostrar en fotografías qué es lo que está pasando en Colombia. O sea, ¿qué fandom hace eso? Y yo dije, esto lo tengo que Claro, genial. tengo que genial. contar qué está pasando en Colombia. Porque si bien en Bolivia, finales de 2019, veníamos del tema de las manifestaciones Sí. para 2020, estábamos ocupados con el tema de la pandemia. Este era un tema del que se tenía que hablar. Yo sentía que alguien tenía que decir algo y dije, voy a hacer una cápsula de esto. Ya. Y como hablaba de famosos, perfecto, porque fueron muchos los artistas colombianos que decidieron hablar del tema. Estaban ahí de colombianos, perdón, estaban ahí Shakira, J Balvin, pero no se comparaba a que un fandom haya hecho eso y se haya rebelado contra quienes trataban de alguna forma manejar lo que se publicaba en redes sociales y no. Y esa noticia, ese video se hizo viral también. Llegó como a las 300,000 reproducciones. Yo no la podía creer porque dije, estoy hablando de otro país, no estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Colombia. Claro. De lo que no me di cuenta fue que en Bolivia también hay ARMYs. Y ellas también están muy bien organizadas. Y ellas también son políticamente activas. Y como que les gustó la idea y fueron, ese es el espíritu de ARMY. Y varias ARMYs bolivianas comenzaron a comentar y a postear también el apoyo hacia sus compañeras. Entonces, eso hizo como que de alguna forma este tipo de contenido, o mi cuenta, se haga más conocida aquí en Bolivia. El primer apoyo que recibí fue de ARMY Bolivia y siempre les voy a agradecer por eso. Aparte, como son políticamente activas, ellas consumen mucho el contenido de noticias. Entonces era como que las cosas se estaban armando poquito a poquito. Ya después yo continuaba posteando algunas de las cápsulas que hacíamos para Es Latino Radio y decidí a crear otras también, que decía, esto es algo de lo que se tiene que hablar. Mi cuenta todavía no era tan viral hasta que hablé con un compañero, con un ex compañero de trabajo, y me dice, él es community manager, y me dice, ¿te puedo decir algo? Y yo, ¿qué? Tu cuenta está genial, pero hay algo en común entre todos tus videos, los más virales, los que tienen más de 100,000 vistas, tienen algo en común y no creo que sea suerte. Ya. Y yo le dije, ¿qué? Mira, está el tema del Encanemer, está el tema del paro en Colombia, está esto, está el otro. Es la noticia. Y yo dije, lo pensé como un día y dije, sí, definitivamente. O sea, tu amigo agarró y estudió todos los videos virales que tenías. Ese era digamos, su más. trabajo, es que él trabajaba Claro. con cuentas de instituciones y dijo, algo tiene, o sea, tengo que aprender Claro. algo de esta cuenta. Y sin querer, él me abrió los ojos a mí. Claro. Yo tenía la idea de hacer un compilado de 5, pero quería hacer 5 curiosidades, porque a mí me gusta hablar de esas cosas. No había pensado en su momento hacer un compilado de 5 noticias, pero fue como que mi cabeza hizo un clic. Ya. Y me di cuenta que era algo que faltaba en TikTok. Si bien en esos Y en momentos... Bolivia también, no hay Sí. eso, digamos. Ahora hay medios que lo hacen, medios, pero sí, sí. pero son medios, o sea, tenían que hacerlo. Tenían que saltar a son redes medios. sociales, tenían que hacerlo. Entonces, como que todas las cosas se acomodaron en mi cabeza y yo dije, yo ya tenía la idea de hacer 5 cosas que no sabías de qué, 5 cosas, ¿por qué no lo convierto eso en noticias? Entonces, no puedo mentir en esto, sí busqué, quería ver si es que en Bolivia había algún TikToker, alguien que haga eso. Ya. Porque si es, en el caso de que alguien hubiera hecho ese tipo de contenido, yo hubiera intentado darle la vuelta, hacer algo diferente. Pero no había. Creo Claro. que sí existían, sí había un TikToker que hacía noticias, me acuerdo que le hacía las 3 noticias del día. Ya. Es Nando Pérez, un gran amigo y compañero, más de 1 millón de seguidores en TikTok. Ahora ya no hace noticias, extrañamos tus noticias, Nando. ¿Y por qué ha dejado? No lo sé. Yo creo que ya... Entonces vos ahorita eres la única. En No, toda Bolivia. hay más creadores. Yo sé que hay varios Claro. creadores de contenido que hacen noticias, pero creo que tal vez no han logrado mantener la viralidad o no han llegado a ese tipo Claro. de viralidad.
Que depende mucho, ¿no? De cada cuenta. TikTok, si bien es cuestión de calidad, de esfuerzo y ver qué estrategias utilizas, a veces también necesitas un poquito de suerte. No sé. Sí, yo creo que sí. No, pero contame, ¿cómo escoges las 5 noticias? Ya. No, me encantó la historia porque has unido, digamos, el tema de la música, en este caso, ¿no es cierto? Que eso me llevó a hablar de artistas me llevó al paro en Colombia, al fandom de ARMY, a que a ellas les gustan las noticias, a ver qué videos eran virales y decir, aquí lo que hay en común es la noticia. ¿Y esto lo has contado alguna vez en otro lado? No, de hecho esta es la primera vez que lo digo. Ya. Yo creo que bueno. Sí, esta es la primera vez que lo digo. ¿Cómo escoges las 5 noticias? Porque debes tener, o sea, en promedio, ¿cuántas noticias más o menos se generan en Bolivia? ¿Tienes idea? No, son muchísimas. Sí, son muchísimas, no 50, podría contarlas. ¿Y cómo escoges las 5? O sea, porque tienes que ser una bandeja de prioridades, o sea, sí, ¿no? Eso, es una bandeja de prioridades que es básicamente a lo que se enfrentan todos los medios de comunicación que se dedican a difundir noticias, ¿no? Todos tienen una agenda y una línea editorial. En base a eso siempre van a elegir las noticias que quieren para la portada, los títulos que van a dar, algunas noticias a las que no les dan tanta importancia, que es lo que también hace cualquier medio de comunicación, sea radio, TV o prensa. Los periódicos también lo hacen mucho. Y yo sentía que había que hacer eso, pero en redes sociales. Y en redes sociales, como que la información tiene que llegar rápido, tiene que ser algo conciso, tiene que ser algo concreto, porque es otro tipo de audiencia. Y me han criticado mucho por el tema de, son noticias, pero yo puedo ver las noticias en la televisión, efectivamente. Claro. Y si quieren ver las noticias en televisión, háganlo. Quieren ver noticias en periódico, está bien, porque va para personas que tienen el tiempo y tienen la capacidad de poder hacer eso. Hay personas que están en TikTok porque solo tienen 1 minuto al día tal vez para distraerse. Entonces, que te llegue la información en 30 segundos o en 1 minuto, hace algo. Evidentemente nunca hay que quedarse con los títulos, tienes que buscar más. Claro, si te interesa vas, pues ya profundizas, qué sé yo. Pero ahí. Si estás en tu celular, imagina que no pudiste ver la televisión o no pudiste ver la radio. En 30 segundos sabes 5 cosas que han pasado en el país. Claro. No, que una de ellas te llame la atención y luego decidas buscar más, está bien. Claro. Pero sabes 5. ¿Qué es lo mismo que como que se estuvo viendo en otros países? Yo recuerdo hace tiempo haber visto un experimento social. Así, creo experimento que era un social país como de la ex, No, era un experimento. Era un experimento social que, si mal no recuerdo, creo que se hizo en Colombia. Aparte que un par de expertos dijeron, ¿cuánto tiempo pierde uno al día en el ascensor esperando la movilidad? Y en ese tiempo... tú puedes aprender algo nuevo. Entonces, no recuerdo ahorita el nombre del documental, pero de ese experimento, pero en ese tiempo, entonces, ellos decidieron poner a ciertos capacitadores en ascensores y esperar a la persona que tome el ascensor. Entonces, todo el viaje del ascensor, tal vez hasta el piso 30, esa persona le explicaba al usuario, no sé, 5 cosas que no sabías de física, que te pueden servir. Entonces, imagínate cuánto conocimiento adquirió esa persona en solo un viaje al ascensor. Así es. Ahora imagina cuánto conocimiento podrías tener de lo que está pasando en tu país en 30 segundos, en 40 segundos viendo TikTok, que es algo que de por sí no planeabas, pero te aparecieron para ti y ahora sabes 5 cosas que están pasando y te preguntas por qué y comienzas a buscar más información. Porque antes el TikTok nació pues para hacer movimientos, bailecitos cortos, había después, ¿cómo se llama eso? Cuando hay retos, creo que se llaman, ¿no es challenge. Los challenge, ¿no es cierto? Que el bailecito y demás. Pero después ya, pues, o sea, ya ahorita tú puedes aprender hartísimo en 30 segundos, ¿no? Sí, puedes aprender muchísimo. Claro. Entonces, es como que siguiendo esa lógica, dije, hay que hacer algo. No, entonces, pero lindo. ¿Por qué un compilado de 5? Y esto me va a gustar decirlo, porque yo sé que todos están esperando una respuesta profunda. No, 5 es un número que me gusta. Y yo dije, 5. Claro. Y ya, no 7, no 3.
¿5? O sea, no es cabalístico, simplemente porque le gusta la malla. Porque me y listo, gustó, claro. dije, van a ser 5 noticias. Pueden ser 6 también, ¿cuál es el problema? Digamos, o 4, Sí, pero 5. ¿cuál es el problema? Quiero que sean 5 y son 5. Y ya, Claro. disfruto mucho decir esto. Y en el tema de cómo iba a ser el formato y demás, sí, como que yo había visto personas que en TikTok de otros países que hacían curiosidades. Entonces, de por sí no decían el número, lo presentaban de tal forma y yo dije, voy a hacer eso. Entonces comencé a ver cómo se podía dar. Y recuerdo que era justo cuando en otros países europeos habían TikTokers que estaban comenzando a hacer noticias, pero ellos hacían noticias de 3. Yo recuerdo mucho a un TikToker mexicano que decía, estas son las 3 noticias que tienes que saber en la mañana, digamos. Estas son 3 noticias, 3 cosas que pasaron en la noche, las 3 noticias de la noche. Entonces, como que esa tendencia a hacer noticias en TikTok estaba comenzando en otros países. Pero en Bolivia no había alguien que haga, y los que habían de repente, yo imagino que sí deben existir personas que han intentado. Tal vez, no sé, TikTok no les dio Claro. no les dio su bendición, por así decirlo, porque como TikTok también es un poquito de cuestión de suerte, no sé, entonces tal vez no estaban en el momento indicado. Recuerdo también que había o hay una cuenta que se llama Actuality en español. Los españoles generalmente suelen utilizar términos muy diferentes a nosotros. Ellos no... esta cuenta hace 5 noticias también, pero no te dice que es una noticia, te dice 5 cosas de hoy. Y cosas, 5 cosas. Y yo pensaba, pero son noticias. Claro. Entonces, ¿cómo lo hago más fácil? Las 5 noticias de hoy y ya. Creo que desde que escribí esa frase en el papel dije, esa tiene que ser la frase. Y ya. No, ya está. Y ahorita ya está. No hay a dónde más dar vueltas. Son 5 noticias y ya está. Oye, Maya, vos que revisas absolutamente para sacar las 5 noticias, revisas todos los medios, ¿no es cierto? Sí. Televisivos, de periódicos, en radio. Para un video de 30 segundos. Sí, imagínate, ¿no? Son tendenciosos, ¿no? Algunos medios, o sea, ocultan lo que deben ocultar y lanzan, o sea, ocultan lo que les conviene y lanzan lo que les conviene también, ¿no es cierto? Como que, o ¿cómo la ves esa? ¿Cómo no, es que siempre va a existir, ¿no? Para quienes no sabían, estudié comunicación social y periodismo, por si acaso. Esto nos enseñan. Esto viene a ser parte de la formación del comunicador y del periodista también. Sea el medio en el que estés, siempre va a existir una línea editorial que viene a ser como que la opinión del medio o el tipo de información a la que se dedica. Eso va a existir siempre, porque el nacimiento de los medios de comunicación se da por razones políticas y económicas. Esa es la verdadera naturaleza de los medios de comunicación. Totalmente. Así que evidentemente no hay un medio de comunicación que sea totalmente imparcial. Sí, eso no existe. Pero como hay medios que tienen diferentes líneas, yo creo que la decisión sobre la decisión sobre filtrar información ya está directamente en nosotros. Porque nosotros podemos buscar información sobre cierta cosa que pasó en el país de un medio y tratar de ver qué dice el otro medio y ver qué dice otro medio y nosotros sacar nuestra conclusión, ¿no? De acuerdo a nuestro criterio, que es algo que deberíamos hacer, pero la mayoría de las personas es como que se quedan solo con una cara de la moneda. Pero es que te manipulan, pues, algunos medios también, ¿no es cierto? O sea, como te digo, se te ocultan o quieren lanzar lo que a ellos les conviene porque está chocado, ¿me entiendes? O sea, está bien dicho, está chocado, digamos, los dos intereses. Que no sabes a quién creerle, porque los dos títulos son tan diferentes que quién está diciendo la verdad. Así es. Pero hoy uno donde evidentemente es un tema económico, se está chocando el interés económico versus esa cosa tan importante que es información a la población, ¿me entiendes? ¿No? Sí. O sea, informar a la población es algo hermoso, es algo bello, es lo que tú haces, sin ninguna tendencia, lo que está ahí lo lanzas. ¿Me entiendes? No.
pero no estás manipulando, no estás ocultando algo, no, esto no me conviene porque alguien te está pagando, ¿no es cierto? Es lo que está pasando, digamos, en algunos medios en Bolivia, ¿no? En realidad pasa en todo el mundo. En todo el mundo. Sí. Hay temas de los que no se puede hablar, temas de los que sí. En otros países, de repente, muchos periodistas son censurados por hablar de derechos humanos, que ese ya es otro nivel, porque no estamos hablando de que apoyas a tal partido o no apoyas a tal partido, estamos hablando de derechos humanos. Así es. Entonces, los callan, los silencian. De repente, aquí en Bolivia sí existe la censura y se nota, pero también existen medios que decidieron ir contracorriente. Ya. Yo sé que no se nota, pero también hay creadores de contenido que decidieron hablar de ciertos temas que de repente son controversiales, aún sabiendo que eso les podía traer problemas. Sí, ¿no? Hay de todo. Pero yo creo que debería regulárselos más a los medios de comunicación. Un medio de comunicación tradicional, ¿no? ¿Te da poder o no? O sea, poder. Yo me atrevería a decir que en realidad es una espada de doble filo. Uh-huh. Yo sé que tal vez la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver a alguien en un medio convencional como la televisión o la radio y creer que esa es la opinión del presentador, pero sí, muchas veces no pasa. Es la opinión del dueño. Es la opinión de la línea editorial de ese medio de comunicación. Y luego, porque hay muchos periodistas, excelentes periodistas, que fueron destituidos de sus trabajos. Ah, sí. Así es. Ni siquiera a veces periodista, pero la Piña, ¿qué era, por ejemplo? ¿Era periodista? No, era presentadora. Era presentadora de Bigote. Sí, hizo un comentario en contra del paro. Aunque, bueno, eso también tiene como que sus... Eso también tiene sus matices, ¿no? Porque evidentemente, si conoces la línea editorial de tu medio de comunicación, yo creo que sabes que hay ciertas cosas que puedes decir y no decir, o vas a poner en peligro tu fuente laboral. Claro. Ahí ya cada uno decide si es fiel a lo que piensa. Ella fue muy valiente. No, es que Maya, tú lo dices muy bonito. Es la línea editorial de tu medio de comunicación. Es el interés económico del dueño del medio. Claro. Claro, es así, ¿no? Bueno, pero no vayamos a ese lado. No vamos a las ramas. Estamos en el tema de que Actuality en español estaba haciendo las 5 cosas de hoy. Una cuenta en TikTok española, que tampoco fue como que ellas fueron las primeras. En realidad, CNN en español tiene una sección web, no es de redes sociales, es una sección web que se llama 5 cosas. A las 5 cosas. Ajá, y esta sección es antigua, o sea, no que deberías saber hoy, 5 cosas que deberías saber. Está solo como que 5 cosas, sí, básicamente, el título es 5 cosas, entonces ellos decidieron, vamos a poner aquí 5 cosas que sean relevantes en el mundo. Actuality en español es una cuenta española de varias chicas que dijeron, ¿por qué no hacemos eso en internet? Entonces ya le pusieron las 5 cosas de hoy, pero se notaba la tendencia muy fuerte de quién era la idea original, un medio CNN. Entonces, a partir de eso, como que otros creadores de contenido en diferentes países dijeron, no hay noticias, ¿por qué no hacemos noticias? Pero no es el tema de hacer noticias por hacer noticias. Realmente tiene que existir un filtro para saber qué noticias dar y qué noticias no. O de repente, qué noticias tienen más importancia que otras o más rango. Porque ha habido muchas personas que en diferentes países que decidieron hacer noticias porque era algo viral. Dijeron, ok, tal persona se hizo viral haciendo noticias, vamos a hacer lo mismo, y no funcionó. Claro. Claramente no va a funcionar porque no tiene una estrategia o no está armado. Claro. No, a mí me encantan las 5 noticias que vos haces, y ahorita y larga vida para eso, y como vos dices, tú has tenido estrategia, tiene una base. Tiene un trasfondo. Por eso yo no te considero a vos ¿cómo es? Creadora de contenido. A vos te considero una periodista, una comunicadora y periodista, ¿me entiendes? ¿No es cierto? Hablemos de las redes un poquito.
Mira cómo se nos va el tiempo, ya es 1 hora. Sí. Pero está bien, es lindo, ¿no? No hablemos de las redes. ¿El TikTok cree que le está ganando al Facebook? ¿O el Facebook es el pez grande? ¿Cómo va la mano? ¿Cómo la ves? En realidad, cada red social está dirigida a cierto público y tienen como que un target totalmente diferente. Hoy en día, y esto le ha pasado a varios influencers, de repente crean un video que es viral en YouTube, pero no es viral en Facebook. Y en Instagram nadie le da like. Sí, ¿Por qué? claro. Porque la gente que está en estas redes sociales es diferente. En Instagram tú ves gente que está como que le gusta más lo estético. Si es que vas a subir un video a Reels de Instagram, tiene que ser algo bonito, algo bien producido, y la gente va a comenzar a darle like. O fotografías también, que no son las mismas fotografías que subes a Facebook. A Facebook puedes subir una foto ocasional, en Instagram no. Porque la gente es así, el target, o sea, la gente que está en Instagram es así. Lo mismo pasa con Facebook y TikTok. En TikTok la mayoría de las personas están acostumbradas a videos cortos y concisos. Y si bien TikTok ahora como plataforma te permite subir videos de hasta 10 minutos. ¿Has subido hasta 10? Hasta 10 minutos, a la belleza. gente no le importa. Porque si quieres ver un video de 10 minutos, para eso te vas a YouTube. Claro. Es como que aún así hay gente que sigue subiendo videos, primera parte, segunda parte a TikTok, porque saben que en TikTok las cosas solo son virales cuando son cortas. Y si ¿Hasta es que cuánto? ¿Hasta 1 minuto? hasta 1 minuto o 3 minutos, pero tiene que ser algo que no te aburra. O sea, constantemente te está bombardeando de información, efectos, porque así es la gente en TikTok. Eso es lo que les gusta. En Facebook como que nos hemos acostumbrado a que es un video del que vamos a, perdón, es una red social es una red social de la que vamos a recibir cierta información, pero era porque es la primera red social que hemos visto. Claro. Después recién nos acostumbramos a YouTube y va a seguir. El Instagram está muriendo, o sea, no muriendo, pero tiende a bajar, digamos, el Instagram. Instagram en realidad es como una carta de presentación. Ya. Por ejemplo, si tú quieres mostrar cómo es tu vida, cuáles son tus actividades de la forma más glamurosa, vas a utilizar Instagram, vas a subir historias. Claro. Si vas a subir Reels, lo propio también. No se compara con TikTok, porque en TikTok todo tiene que ser inmediato. Por ejemplo, ocurrió este tema de Fernanda Pavicic, la destitución, el hecho de que ya no es más el experimento social. ¿Y cuántas personas hablaban en TikTok? Apenas pasó 1 hora de la noticia y ya había cuentas que estaban hablando, pero lo que no sabías es que Promociones Glorias hizo esto, cierto. Súper rápido, algo que en Instagram no va a pasar. En Instagram lo que van a hacer los medios de comunicación es postear una fotografía muy bien editada con la información y letras con una forma, no sé, con una fuente bien pensada, que es lo que más rápido pueden hacer para Instagram, porque en Instagram lo que más prima es mientras más bonito se vea, mejor, y mientras más glamuroso sea, mejor. Así funciona. Sí, y de repente no ha llegado a funcionar como una plataforma de videos, porque precisamente por la naturalidad de Instagram no son contenidos que puedas hacer de una forma inmediata. En TikTok sí. En TikTok hay videos que están mal grabados y son virales. Claro, pero dependerá mucho también del algoritmo, porque el algoritmo se habla mucho de eso, ¿no es cierto? Dicen que el algoritmo del TikTok es brutal, es fenomenal, es genial. O sea, te agarra de acuerdo a lo que tú posteas, la hora en la que posteas, el título que pones. ¿Cuánto tiempo viste tal video? Sí, la regularidad. A veces siento que TikTok te escucha. La regularidad con la que lanzas, con la ¿no es que cierto? subes o sea, a la misma videos, hora, qué sé yo. Que no es igual a Instagram. Aparte que Instagram, básicamente todos conocieron a Instagram por ser una aplicación de fotografías. Entonces, ya cuando quisieron subirse al tren de TikTok y hacer Reels de Instagram, ya era muy tarde, ya. ¿Quién entra a Instagram a ver videos? A menos que sean, no sé, videos turísticos y demás, eso sí hay. Y sí hay videos muy virales, pero para eso tienes TikTok. O los shorts del YouTube.
Los shorts de YouTube. O los en Facebook, ¿cómo se llaman los cortos? Los Reels. Reels también se llaman, igual que en Instagram. No le van a agarrar. O sea, han querido hacer un TikTok Lo dentro que TikTok, de... claro, no. Después de que Facebook intentara en repetidas ocasiones comprarse TikTok, al final no se logró y dijeron, vamos a hacer... Porque se ha comprado todo, ¿no? Facebook, se ha comprado el Instagram, se ha comprado el WhatsApp. Intentaron comprarse... Meta intentó comprarse TikTok y TikTok le dijo que no. Pero cualquier rato se lo va a comprar, yo creo que sí. O sea. Podría ser. Es Facebook en realidad Meta. Sí, Meta es todo, claro. Nos sorprende que cada vez más. Maya, mira, hoy a mí me gusta mucho hablar y aprecio mucho a los jóvenes como vos, ¿me entiendes? Tengo una hija de 20 años, digamos, casi de la misma. Y a mí me encantan los jóvenes que hacen, que producen algo. Así que, de verdad, de todo corazón, éxito. No, muchas gracias. ¿Y qué le dirías a esa Maya de 15 años? Bueno, no es muy lejos, ¿no? No es como, no es como que 20 años atrás. ¿Sí? Está quisito, digamos, ¿no? Pero ¿qué le dirías a esa Mayita, a esa niña de 15 años, ahorita? ¿Qué le dirías? Casi como una hermana, o sea, mayor, digamos, mirándolo a los ojos, ¿qué le dirías? Que deje de ser tímida, porque yo en colegio era de las más calladas. No hablaba. Sí me gustaba dirigir las horas cívicas y ese tipo de cosas, pero era como una identidad que yo había construido para cuando tenga que ser maestra de ceremonia en el colegio y presentar eso y las exposiciones, pero no era... yo no era una persona como que, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Me prestas tu lápiz? O sea, no. Si yo no tenía lápiz y la otra persona tenía, yo era tan tímida que no era capaz de pedir prestado un lápiz. Entonces yo creo que a esa chica de 15 años le diría, pierde la timidez, hay cosas que puedes llegar a hacer, solo tienes que ser más sociable y síguete esforzando como ahora y no te descuides, tú sigue, no descuides tu salud mental, porque muchas veces todo el mundo puede ver cómo te va bien, cómo sonríes y tú por dentro puedes estar viviendo una guerra, entonces no descuides eso. Oye, Maya Guara, me encanta tu nombre, Maya Guara Ulloa. ¿No? Maya Zoraide. Zoraide Ulloa. Aclaramos. Es que muchos piensan que Zoraide es mi otro nombre. Es como, tienes 3 nombres. No, Zoraide es mi primer apellido. Qué bien aclarado. Entonces, sí. Mayaguara Zoraide Ulloa. Oye, gracias de tenerte éxito, de verdad, a las órdenes. Me encantó hablar contigo. A mí como también. te digo, o sea, mucha. A mí me encantan los jóvenes como vos que hacen cosas. Y te va a ir muy bien, como te está yendo muy bien. No, muchas gracias a ustedes por la invitación también. Y qué lindo, yo me siento muy honrada de que me hayan invitado a esta charla y poder contar un poquito, ¿no? El tema de las redes sociales, las 5 noticias. Yo sé que tal vez varias personas creyeron que fue como que una chica está estudiando comunicación y periodismo y va a hacer noticias en TikTok. No, eso tenía su trasfondo y tenía una historia y me alegra mucho haber podido contar esa historia. Creo que esa historia la conocen tal vez 2 amigos que son con los que trabajo en el tema de redes sociales, pero no le habría dicho ni a mis papás por qué me animé a hacer noticias en TikTok. No, eres una periodista, una comunicadora y una periodista. Oye, ¿qué diferencia hay entre comunicadora social y periodista? ¿Hay diferencia o no? Claro que hay diferencia. Un periodista, evidentemente, o sea, su carrera está enfocada a la noticia. Hay diferentes tipos de periodismo también, ¿no? Está el periodismo de opinión, el periodismo de investigación. Un comunicador social en realidad puede hacer muchas más cosas, tiene más herramientas. Los comunicadores podrían estar trabajando en organizaciones, haciendo herramientas, haciendo planes de comunicación para que una organización pueda trabajar bien. O también hay otros comunicadores que se dedican al tema de la imagen institucional y se encargan de hacer planes de comunicación para que una empresa consiga un brazo social de ayuda y trabaje con otras empresas. Hay otros comunicadores que hacen planes en pos del desarrollo. Están trabajando en el campo, están trabajando en diferentes ONGs. Entonces la comunicación social es más amplia un mundo, que el es más allá que el periodismo, que hacer radio, que hacer televisión.
Hay quienes... Nosotros los que no sabemos, para nosotros es un sinónimo, digamos, ¿no? Pero para no, los que no es. sabemos. La comunicación es un mundo maravilloso y hay muchas cosas que pueden llegar a hacerse en comunicación. Se necesita más comunicadores para el desarrollo, más personas que trabajen en hacer proyectos para aquellas personas que necesitan ayuda y cómo se puede llegar a estas personas. Entonces, es un mundo genial. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer desde la comunicación. Gracias, licenciada en Comunicación Social, Maya Wara Zoraide Ulloa. Gracias, mamita. No, las gracias a ustedes. Gracias.